Bien, Miguel Ángel Cordero, mayor general retirado del ejército. Ejército de la República Dominicana. Como le dicen en España, ejército de tierra. Ejército de tierra. De tierra. Bien, general, hay un tema ahora. Vamos a hablar un poco de geopolítica, de lo que está pasando en el mundo. Y, por ejemplo, no debemos, y me gustaría ver este comentario suyo, que no tiene que ver con temas de conflictos de guerra, sí, pero sí de análisis político. Por ejemplo, lo que está pasando en América Latina con esto de los gobiernos que llegan con una perspectiva no de izquierda, diríamos, yo no voy a llamarlo de izquierda, sino de alternativa a los regímenes de derecha cuando allí se habla de derecha e izquierda. Por ejemplo, en América del Sur llegó Pedro Castillo, no, tuvo que terminar el periodo, un hombre que de campo, pero supongo con una ideología de izquierda. Guillermo Lasso de derecha, totalmente, igual lo hacen ir. Queda Boric, Gabriel Boric, con una tendencia de izquierda. De esos tres quedan dos. Ya vimos lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Bolivia con Evo Morales hace un tiempo. Y yo no sé si es bueno para la democracia que los congresos en América Latina destituyan presidentes. Ahí es que quiero llegar. Ese populismo constitucional que hace que en vez de reforzar el sistema, lo que hace es que lo debilita. Porque, por ejemplo, Guillermo Lasso, la Constitución dice a los 2 años se pueden iniciar procesos de destitución si comete delitos. Bueno, pues le inventaron un delito y el hombre prácticamente tuvo que renunciar, tuvo que disolver el Congreso, que la facultad lo faculta la ley, la Constitución, cosa que no pasaba con Pedro Castillo, que se desesperó y debió dejar que lo destituyeran, porque tampoco los argumentos eran muy fuertes para eso. Entonces, de acuerdo a su perspectiva como analista político internacional y en geopolítica, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, la gobernanza global está íntimamente relacionada a lo que son los sistemas políticos. Lo primero que debemos conocer, cuáles son los sistemas políticos que imperan, no solo en América Latina, sino en el mundo. Y podríamos decir que después de la reforma constitucional de Francia de 1958, que se creó un MIT dentro de los sistemas políticos, fue adoptado por algunos países de Latinoamérica y hasta por Rusia. Existe el sistema político presidencialista en la cual el presidente de una república es el jefe de gobierno y jefe de Estado. Ahora, cuando existe un mix sobre lo que es el parlamentarismo, el sistema parlamentario, hay estados que han adoptado el mix de lo presidencial y el parlamentario, y se le llama semipresidencial. Los casos que tú acabas de mencionar, por ejemplo, Perú es uno de los protagonistas de ese sistema semipresidencial, en el cual, como bien acabas de decir, Pedro Castillo, que fue un profesor que en el 2017 participó en una huelga de profesores y eso lo hizo un héroe nacional y ganó las elecciones en el 19. Pero a Pedro Castillo estuvieron a punto de llevárselo por 2 vacancias, como se le llama. Pedro Castillo se lo llevó el artículo 173 de la Constitución. Y cuando ya él sabía que el Congreso lo iba a eliminar en una tercera ocasión, él, estando sesionando el Congreso, trató de disolver el Congreso. Y arguyendo a un artículo, el 134 de la Constitución, que le permitía disolver el Congreso, siempre y cuando el Congreso censurara o no diera confianza a lo que es el Consejo de Ministros. Pero eso no pasó.
Por lo tanto, no recibió, de los primeros que no recibió apoyo fue de sus ministros, ni de las Fuerzas Armadas. Y ante la disolución del Congreso eso quedó sin efecto, por eso está sometido. Diferente al caso de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, que precisamente en junio pasado lo conminaron precisamente para una destitución. No lo pudieron destituir, pero ahora la asamblea estaba convocada de nuevo para esos fines. Y Guillermo Lasso se agarró del artículo 148 de la Constitución y disolvió esa asamblea. ¿Por qué? Porque entiende que hay una crisis política, una crisis de gobernanza en la cual él no podía gobernar con cierta autoridad para imponer el orden y la seguridad ciudadana, porque él tuvo que darle instrucciones al ejército para que se involucrara en el patrullaje en las calles y para que interviniera en los casos de droga. Pero la Confederación de Instituciones Indígenas, dirigida por una señora llamada Leonida Issa, que ha participado en la destitución de 3 presidentes desde el 1997 hasta el 2005. 3 presidentes se ha llevado esa señora, que es la cabecilla de ese Consejo de Nacionalidades Indígenas. Y la misma suerte iba a correr Guillermo Lasso hasta que disolvió y va a tener que gobernar. Ya convocó para que se hicieran elecciones de nuevo. La Constitución le da 7 días y prácticamente ese proceso ya se inició, pero va a gobernar por decreto. Debemos recordar que una situación similar, el único que ha tenido que gobernar desde el 1992 hasta el 2000 por decreto, fue Fujimori. Y lo dictaron prácticamente porque ese es el problema del Perú, el sistema semipresidencial, que le hacen la vida difícil a los presidentes. ¿Cuántos presidentes han destituido? Y eso mismo 7. en menos de 5 años. O sea, entonces, ¿es correcto ese tipo de constituciones? Quiero irme a la Constitución que faculta a los congresistas a destituir. Eso se vuelve un populismo. pero ese es el sistema político que ellos tienen. Para ellos tienen que hacer un referéndum para un cambio constitucional y cambiar ese sistema político. Pero no solamente Perú y Ecuador tienen ese sistema. Haití tiene el mismo sistema semipresidencial. Y es uno de los problemas que está confrontando a Haití en la actualidad, en la falta de gobernanza, que prácticamente no tiene ni presidente, ni primer ministro, ni Congreso. Es un país que está a la suerte de Dios. Pero vemos en Chile, por ejemplo, Gabriel Boric, que fue el fruto de un desencanto de la ciudadanía del pueblo. Y surge precisamente en momentos en que la COVID-19 estaba golpeando a la sociedad y estaba golpeando al mundo, y que los gobiernos democráticos no podían dar una solución. Debemos recordar que Boric prometió una nueva constitución, pero ¿qué resulta? Que ese favor que tenía para el cambio constitucional luego se le viró. La constitución de Pinochet no pudo y no ha podido ser reformada. Eso mismo está pasando en Colombia con Gustavo Petro en la actualidad, que acaba de perder prácticamente la mayoría de los escaños del Congreso. Y en ese sentido es un presidente que no tiene Congreso, hasta llegar al extremo de pedirle al pueblo que salga a reclamar a las calles, para que él pueda legitimarse como gobernante y pueda hacer los cambios que él entiende a nivel constitucional. Pero
eso está pasando en Latinoamérica. Vemos, por ejemplo, en México. En México, que tú te referías hace un momento a la falta de gobernanza. México, AMLO, López Obrador, José Manuel López Obrador, no ha podido corregir todavía las situaciones de México, los cárteles, las drogas, no ha podido. Pero nos vamos a Bolivia por igual. Bolivia, el partido que está gobernando, el MAS, tiene una disputa, Luis Arce, con Evo Morales, por tener la supremacía del poder, con una economía totalmente en el suelo. Pero nos vamos a Nicaragua. El presidente de Nicaragua, el comandante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, tenemos que es un pichón de dictador junto a su esposa Murillo. Pero nos vamos a Venezuela, que son sistemas socialistas todos. No ha podido todavía Venezuela salir del charco, de ese fango, después de atravesar un cambio de sistema político. Pero podemos seguir visitando a Honduras con Xiomara Castro, que tuvo que precisamente abrazar los préstamos chinos, desligándose de la diplomacia de Taiwán por no firmar con el fondo. Pero tenemos una serie de casos en Latinoamérica, Argentina, la fórmula Fernández-Fernández, Alberto Fernández, Cristina Fernández, que se esperaba que le dieran un cambio a Argentina. Todo lo contrario. Ahora Argentina está peor que antes, en los tiempos de Macri. Tenemos el caso de Brasil. Brasil, con Lula a la cabeza, un presidente que ganó por un estrecho margen del oficialismo, un estrecho margen, y que estuvo a punto de recibir un golpe de Estado sin haberse sentado en la silla prácticamente, que lo salvó Estados Unidos. Vemos que está buscando una posición de liderazgo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, como una potencia regional emergente. Y así como suceden los casos que hemos mencionado, hay otros casos que el tiempo no nos da para abundarlo. Y hay que ahondar cuando nos juntemos de nuevo sobre el caso haitiano, porque el caso haitiano, aparte de que es social, económico y de otros orígenes, tiene que ver mucho con la Constitución. Pero fíjate, en Haití, por ejemplo, las elecciones del 2015, ¿cuántos partidos y movimientos políticos tú crees que participaron? ¿55? Ahora, ¿usted cree que aquí vamos por ese camino? Te voy a decir ahora, pero en las elecciones del 2021, ¿cuántos partidos y movimientos políticos tú entiendes que se registraron para la contienda electoral? 119. Bien, es un tema. Señores, gracias al mayor general retirado Miguel Ángel Cordero, analista de geopolítica y también de política internacional. El tema es un tema que siempre se nos quedó de nuevo Rusia, se nos quedó Ucrania, Rusia. Turquía, que acaba de tener unas elecciones ahora. Una situación ahí difícil, y también seguir ahondando en el caso haitiano y de repente en el caso dominicano general. Muy bueno el caso dominicano, ahí hay mucha tela por donde cortar. Bien, bueno, ya ese tema queda pendiente. Gracias por haber venido al mayor general Miguel Ángel Cordero, y nosotros pues agradecemos su visita y nos vamos a una próxima entrega de Sobre los Hechos. Hasta la próxima.